Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares con su programa Conversando con Marielsa Suárez. Bueno, como siempre nosotros abordamos distintos temas de interés para jóvenes, para adultos, bueno, para usted y su familia en general, para el pueblo nicaragüense. La astronomía es un tema que apasiona a los jóvenes, que apasiona también a los adultos. Vamos a estar hablando de este tema sobre las unidades de medida de distancia en la astronomía. Para ello tenemos a una joven científica, Gabriela Muñiz, que siempre le hemos estado entrevistando. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, a usted y a todos los que podemos llegar a través de esta información a sus hogares para poder ampliar los conocimientos y traer a usted una nueva perspectiva en el ámbito de la ciencia, especialmente en el estudio del universo. El día de hoy vamos a hablar un tema de gran interés, especialmente para los jóvenes, porque algunas personas suelen confundir diversos conceptos que nos enseñan en la secundaria y que son muy importantes para la comprensión del cosmos. Y hoy vamos a hablar de unidades de distancia en astronomía desde una perspectiva más profunda sobre los distintos métodos que existen o estrategias que se crearon para medir el universo a una escala muy grande. Bueno, gracias, Gabriela. ¿Y cómo se mide la distancia en la astronomía? Bueno, es una pregunta muy interesante, ya que cuando hablamos de distancia, lo primero que se nos viene a la mente es las unidades que conocemos peculiarmente, ¿no? Como los kilómetros, los metros, las millas. Pero cuando hablamos de medir la distancia en el universo es algo muy profundo, porque se basa en un principio de magnitud. Esto significa que no es lo mismo medir las cosas en la Tierra a que medirlas en el universo. Ejemplo, se aproxima la distancia total o el diámetro del universo a 46.000 millones de años luz, tomando en cuenta que un año luz equivale a aproximadamente 9.46 millones de kilómetros, es decir, una distancia extremadamente exuberante. Esa es la unidad de medida. Exactamente, pero vamos a ver otros tipos de unidad. Pero imagínense esa gran magnitud, tratar de medir una estrella, un planeta, el suceso de una explosión de una nebulosa. Entonces, por esta razón es que los científicos en la antigüedad decidieron crear métodos para medir el universo, porque somos demasiado ínfimos y no podemos medir las cosas de la magnitud de la Tierra a intentar medir con las mismas métodos el universo. Sí. Y por eso es que se crearon esta estrategia. Una de ellas es muy interesante y creo que muchos la conocen, llamada la unidad astronómica. Es una de las más comunes y una unidad astronómica equivale a aproximadamente 150 millones de kilómetros y es la distancia de la Tierra al Sol. Prácticamente se le llama que la Tierra es un punto de referencia, un sistema Tierra-Sol, y equivale a esta cantidad y nos permite medir el sistema solar. Es una diferencia significativa porque no podemos utilizar unidad astronómica para medir cosas fuera de nuestro sistema solar. Ejemplo, ¿cuál es la distancia del Sol a Marte? Que es 1.52 unidades astronómicas, o del Sol a Júpiter, que es 5.2 unidades astronómicas. Entonces, este es el concepto en que utiliza el modelo del sistema solar con la unidad astronómica. Pero hay algo muy interesante, creo que todos lo hemos escuchado, el año luz. El año luz equivale a aproximadamente 9.46 billones de kilómetros. Y este se utiliza para distancias de estrellas, galaxias cercanas, distancias mayores. ¿Por qué? Porque la unidad astronómica queda insuficiente a la magnitud del universo. Pero no es lo mismo distancia que tiempo. Algunas personas cuando escuchan año luz lo toman como una medida de tiempo, pero en realidad es una medida de distancia, porque la distancia es aquella que mide un intervalo. Ejemplo, yo soy el punto A, usted es el punto B, entonces esta es la distancia, el espacio que hay entre nosotros dos. En el caso de una estrella es lo que se mide, mientras que el tiempo es una magnitud de duración, cuánto hay entre el movimiento de dos objetos, y esto es lo que se preocupa la medida del año luz. En el caso del parsec es una medida más amplia para galaxias más lejanas y se utilizan otras estrategias, es la más común en la astronomía y equivale a 3.086 por 10 a la 16 metros aproximadamente. Y el otro que tenemos es un megaparsec, que el megaparsec equivale a 1.000.000 de parsec. Imagínense intentar los científicos medir la distancia que hay a la galaxia más lejana o más acercada a los bordes del universo, o la galaxia más antigua. O sea, qué cantidad más grande la que hay. No se puede utilizar unidad astronómica.
Entonces, por esa razón que se recurren a otros métodos como utilizar la unidad del parsec. Sí, y estas unidades de medida las aplican en qué centros astronómicos, como la NASA, por ejemplo, y a base de qué herramientas computarizadas. Exactamente. Existen diversas formas, claramente todas las instituciones de astronomía utilizan estas unidades, pero no solo ellas, todas las personas interesadas en la ciencia pueden realizar cálculos físicos o cálculos matemáticos utilizando estas medidas. Es decir, es un sistema de astronomía universal. Y se pueden hacer cálculos de distancias de estrellas, de galaxias, de planetas en otros sistemas estelares, inclusive recurrir a fórmulas que nos permitan a través de estas unidades calcular la distancia que se encuentran los diversos planetas del sistema solar. Así que realmente es muy importante, y una de las razones por la cual lo es porque permite crear modelos. Usted mencionó una palabra clave muy importante y es los softwares. La importancia radica en que crean modelos a gran escala, y trasladar la escala de la magnitud inmensa del universo a un software es un avance muy importante en la ciencia, porque nos permite estudiar el universo en un nivel más profundo. El principio se basa en hacer el universo medible para hacerlo comprensible. Entonces, si hacemos el universo medible de gran escala, una escala de una computadora, y podemos manipularlo, podemos modificarlo y crear más investigaciones acerca de esto, entonces tenemos un gran progreso en la ciencia. Y aquí es uno de los aspectos más relevantes que aborda los sistemas de unidad de medida en la astronomía. Estas unidades de medida de astronomía, o por ejemplo cualquier ciudadano civil aficionado a astrónoma no lo puede hacer. Tiene que ser con herramientas ya muy profesionales, ¿verdad? No es necesario. Cualquier persona que tenga conocimientos de física y matemática y astronomía es capaz de realizar cálculos con lo que son las unidades de medida de astronomía. Recordemos que exactamente. ¿Puedes? Claro que sí, porque recordemos que en la secundaria, por lo menos en cuarto o quinto año, nos enseñan a calcular distancia, tiempo, velocidad. Esta variable, pero no podemos utilizar esa fórmula en el universo. Es imposible. Entonces, si usted busca en el buscador Google, cualquier información le puede reflejar en una página acreditada de la astronomía una fórmula para calcular la distancia. Ejemplo, existe un método llamado paralaje. Este método se utiliza para medir la distancia de la Tierra a las estrellas. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que usted tiene el dedo extendido así y usted cierra el ojo derecho y luego cierra el ojo izquierdo. Va a observar que su dedo se mueve levemente. Y este método se llama paralaje. Cuando medimos la distancia de la estrella en un periodo del año, recordemos que la órbita de la Tierra es el movimiento de traslación. Entonces, cuando la Tierra se encuentra en uno de los nodos, se observa una estrella. Luego, cuando la Tierra se traslada, pasa el tiempo, ¿no? Los otros 6 meses del año, se observa la misma estrella y hay un movimiento aparente de esas dos estrellas, como se observa en imágenes. Y ese es el efecto de paralaje. Y al hacer ese cálculo, porque son ángulos los que se toman en cuenta, se puede determinar la distancia a la que se encuentra esa estrella en años luz. Gabriela, para los jóvenes, para los estudiantes de astronomía, de física, este tema ha sido muy importante, muy interesante. Antes de concluir, ¿puedes darnos algunos detalles que se nos hayan quedado ahorita y que sea de mucho interés? Excelente. Bueno, uno de los aspectos importantes es abordar sobre diferenciar las variables. Esto es algo muy importante, no solo para las personas que están estudiando física y astronomía, sino para todos los aficionados a la ciencia del universo. Cuando nos refiramos a años luz, refirámonos a distancia, no a tiempo. Y otro aspecto importante es darnos cuenta cuán pequeños somos en el universo y que no podemos trabajar las escalas de la Tierra en el universo. Por esta razón, todo lo que mencioné antes se basa en el principio de hacer el universo medible para hacer el universo comprensible, porque todo lo que no comprendemos es ajeno a nosotros. Entonces, todos estos métodos se utilizan para poder realizar estudios más profundos y poder entender el universo como tal. Porque imaginémonos que un científico o un aficionado esté estudiando una estrella, su movimiento, su evolución, y no sepa a qué distancia se encuentra.
o cuáles son sus periodos orbitales, que incluye la variable tiempo. Entonces su estudio se viene abajo. Son aspectos básicos, pero de verdad relevantes para todas las personas interesadas en el tema. Bueno, muchas gracias a Gabriela, una joven astrónoma, una joven científica muy importante, ¿verdad? Muy interesante tener estos orgullos nicaragüenses. Bueno, yo me despido, pero toda esta semana ha sido de festejos para el Día del Padre. Felicitaciones a todos los padres nicaragüenses, aquellos padres que sus hijos orgullosamente dicen: tengo el mejor papá del mundo, y ese tiene un significado muy amplio, muy grande, porque son padres que están precisamente en la educación, en la orientación y todo de sus hijos. Así es que felicidades a todos los padres nicaragüenses. También esta semana se festejó un natalicio más del comandante Carlos Fonseca Amador, por lo tanto llevaron muchos depósitos de flores a su mausoleo. Así es que recordando al comandante Carlos Fonseca Amador. Me despido, gracias por habernos dejado entrar a sus hogares. Les sirve a ustedes y vamos a estar en los próximos programas con temas interesantes. Se despide María Elsa Suárez.